¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Bueno, gloria a Dios. Le invito para que salude a la persona que está a su lado. La salude en esta mañana. Dígale qué bueno poder compartir ese tiempo juntos, reunidos en esta mañana para glorificar al Señor, para alabarle con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. Darle gracias por este nuevo día. Qué bonito, qué maravilloso. El Señor dice que Él se deleita, que Él se goza en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Sino nosotros, aquellos que hemos sido redimidos, justificados y santificados, regenerados por su gracia, por su amor, por su bondad y misericordia. Y Él demanda de su pueblo que se reúna, dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque es importante el congregarse, porque primero pues es obediencia a Dios, es mostrarle, cuando uno le demuestra a Dios obediencia, le está demostrando respeto a Dios, que Dios se merece toda la honra, la gloria, el respeto, la alabanza. Y eso tiene que ser demostrado a través de una vida de obediencia y santidad. Una persona que no viva en santidad, y pues ya conocemos lo que es santidad, ¿no? Una persona que no glorifique al Señor en su vida, pues ¿cómo puede decir que de verdad le ama y le glorifica, cierto? Si eso se demuestra a través del hecho. Tener conocimiento, usted se puede recitar todo el Salmo 91 de memoria, pero si eso realmente no refleja su vida, cierto, su carácter, el carácter de Cristo, pues simplemente aprendió algo de memoria. Eso hay que bajarlo al corazón, cierto, y que realmente ello nos lleve a vivir conforme a su propósito y a su verdad. Entonces, parte de congregarse es eso, es obediencia, es honra, es respeto, cierto, al Señor. Y eso pues es importante porque también nos congrega como iglesia. Él también quiere que su iglesia se congregue porque eso genera comunión, genera comunidad, ¿cierto? El conocernos, el poder compartir. Es más, a mí me alegra mucho cuando aún termina la reunión al mediodía y muchos de nosotros, de los hermanos de esta gran familia, dice, listo, vámonos para tal sitio, te invito a esto, vamos, y comparten, ¿no? De eso también se trata, llegar a las necesidades de todo, de la iglesia. Entonces, eso es parte fundamental. Bueno, continuamos en este panorama histórico acerca de lo que es la iglesia, desde, digámoslo, del fundamento de la iglesia, del establecimiento de la iglesia. Allá en Mateo 28, del 18 al 20, recordemos cuando el Señor dice, toda potestad me ha sido dada, ¿cierto? Ahora tengo el poder y la autoridad de establecer mi reino, ¿cierto? En esta tierra, y va a ser de esta forma, por lo tanto ustedes son los encargados, ¿cierto? Tengo un propósito, el propósito se ha cumplido, consumado es. O sea, el Señor Jesucristo en su propia persona cumple con todo. Consumado es. Cuando usted escucha la palabra consumado es, ¿qué quiere decir? Cuando usted contrata algo en su casa, por decir una remodelación, algo, un arreglo, y llega el maestro y le dice, patrón, está todo listo. ¿Usted qué le dice? O sea que ya terminó, ¿cierto? Y usted empieza a ver, pero no, mire, usted faltó aquí, le faltó acá, le faltó allá. No ha terminado. Cuando el Señor Jesús dijo, consumado es porque todo quedó listo. No hay nada, ¿cierto? Ya dentro del plan y propósito de Dios en la persona de Jesucristo, en su redención, salvación. Ahora, el Señor dice, ahora comenzamos algo nuevo, un nuevo pacto. Y eso es lo que hoy nos tiene también aquí celebrando la Santa Cena o la Cena del Señor, un nuevo pacto, un nuevo inicio en algo que también trae un propósito. Y es que lo que yo ya cumplí en la cruz, ¿cierto? Al entregar mi vida, ahora ustedes, ¿y quiénes son ustedes? Nosotros, su iglesia, aquellos que nos hemos arrepentido, aquellos que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en la persona única del Señor Jesucristo. Es su iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo. A ellos, o sea, a nosotros, en su momento les dio una orden, vayan y hagan discípulos. Y discípulo no es simpatizante, discípulo es alguien que cree, que sigue,
que toma el camino de alguien que va adelante. ¿Y quién es ese que va adelante? Digámoslo así, en cuestión de liderazgo, Cristo. Y nosotros, sus discípulos, le creemos y digámoslo que la evidencia de esa credibilidad en Él es que le seguimos. ¿Ya? Entonces, ahí comenzó todo y digámoslo que el sello de esa confirmación se dio el día de Pentecostés. Allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, se narra, ¿cierto? El día del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, como lo había profetizado el profeta Oseas. ¿Ya? Creo que Joel también. Ahora, él les dijo algo antes de ese cumplimiento. Recordemos que después de la resurrección de Cristo, Él estuvo con ellos cerca de 40 días, enseñándole todas las cosas que debían de hacer. ¿Ya? Y en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder. Recibiréis poder. O sea, el poder, esa palabra poder, viene de la etimología o del término dinamis, del griego dinamis, que es dinamita. O sea, digámoslo que de alguna manera ustedes van a tener un poder algo muy semejante a la dinamita, ¿cierto? Que lo va a impulsar. O sea, la verdad no sé qué producto sea, qué químico sea el que produce lo qué combustible hace que los cohetes salgan hacia el espacio. ¿Alguien sabe? El diésel, la gasolina, el metano, bueno, no sé. Eso debe ser algo, un combustible muy poderoso, ¿cierto? Que impulsa, ¿cierto? Y que hace que se eleve con una potencia aún salga de este mundo. Digámoslo que de alguna manera no estoy diciendo que eso sea el Espíritu Santo, por supuesto que no. Lo que está diciendo el pasaje es que vamos a tener algo tan poderoso en nosotros que nos va a impulsar, nos va a levantar, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Para qué eso? O sea, ¿cuál es el propósito de Dios de todo esto? ¿Es para que tu vida sea mejor? ¿Es para ver si por fin alcanzas tus sueños? ¿Es para ver si por fin te casas o viajas? Y no estoy diciendo que eso sea malo y que Dios en su favor y misericordia no lo permita, pero por eso no nos dio el poder del Espíritu Santo y claramente lo dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo para que me sean testigos. O sea, el poder del Espíritu Santo en la vida de un creyente, de un hijo de Dios, es llevarnos a ser testigos de Él. Y a través de la predicación del Evangelio, que es poder, ahí vuelve y dice poder. La predicación del Evangelio, o sea, el compartir las buenas nuevas de Cristo, es poder. Utiliza la misma palabra que transforma vidas. Debemos predicar el Evangelio y a través de la predicación del Evangelio dar testimonio de Cristo, que Cristo vive en mí, o sea, ser un hombre coherente, ¿cierto? Con la palabra, que ama, que respeta, que honra, que teme al Señor, que ama a su esposa, ¿cierto? Que su esposa se somete a su esposo, que es un hombre que es cabeza del hogar como cabeza de Cristo, y que ama, que respeta, que cuida, que provee, que sustenta, unos hijos que honran a sus padres, un empleado que es fiel en su trabajo y lo honra. Todo lo que vemos a través de la palabra, eso es el poder del Evangelio, primeramente al compartir las buenas nuevas, pero también al dar testimonio de que Cristo es real, que su palabra es verdad en mi vida, primeramente. A eso somos llamados y eso es lo que le dijo el Señor Jesucristo. O sea, una evidencia, podríamos decir, una evidencia contundente de un verdadero hijo de Dios. Y cuando hablo de verdadero hijo de Dios, estoy hablando de alguien que ha nacido de nuevo, de una persona que ha sido regenerada y una persona que el Espíritu Santo de Dios está transformando su mente y su corazón. Por eso dice el apóstol Pablo, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Y el mismo apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en el poder, vuelve y utiliza, del Espíritu Santo. Es más, ¿sabe qué concepto, qué opinión le merecía el apóstol Pablo lo que él era en su humanidad, en sí mismo? Y utiliza una palabra fuerte.
O sea, todos sus pergaminos, digámoslo así, todo lo que el mundo le aplaudía y todos los reconocimientos de este mundo, que mucha gente vive del reconocimiento, ¿no? Le gusta que le acaricien el ego, ¿no? Y Pablo era un hombre importante, dice la Escritura. Pero ¿sabe qué dijo él acerca de todo eso? Lo que el mundo aplaude, lo que el mundo elogia, ¿cierto? Dijo, y voy a decirlo como lo dijo él, todo eso lo tengo por basura. Oiga, pues. Entonces un hijo de Dios, ya su condición cambia. En esa regeneración, su plan, su mente, su agenda cambia. Porque ahora lo que va a vivir, lo va a vivir para la gloria de Dios. Pero ¿sabe quién hace posible eso? O sea, sin esta persona sería imposible vivirlo. Sería totalmente imposible llegar a cumplir todo este plan. ¿Sin quién? Sin el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos otorga la capacidad, el que nos provee, el que nos da la capacidad de la regeneración, del cambio, de establecer las prioridades en nuestra vida. Una persona que diga que ama al Señor, que quiere al Señor, que sigue al Señor, pero su vida, sus prioridades siguen siendo iguales, ¿realmente ha nacido de nuevo? Me pregunto yo. Es una evidencia de que no. Es simplemente un simpatizante. Pero Jesús le dijo, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, vaya y hagan simpatizantes. Personas que me sigan, pero que no se comprometan. Eso dijo el Señor Jesús. Personas que me sigan, pero no confíen en mí. Personas que me sigan, pero solo estén buscando el milagro. Solo estén buscando el pan y el pez. ¿Eso dijo Jesús? No, un verdadero discípulo de Cristo es aquel que se rinde. Es aquel que se postra y le dice, Señor, ya no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Mire, y el Señor es tan bueno y tan misericordioso, y que son parte de sus atributos, que Él conoce los buenos deseos de nuestro corazón. Y si Él ve que eso es bueno, que es prudente, que es sano, que me conviene, Él también concede, como lo haría cualquier buen padre, ¿o no? Padre no le va a dar un hijo algo que no le conviene. Un padre no le va a dar hijo algo que le perjudique, que lo dañe. Entonces, ese es el proceder del Señor. Pero vuelvo y digo, un verdadero discípulo de Cristo lleno del Espíritu Santo, su prioridad por encima de las demás va a ser glorificarlo y vivir una vida que realmente refleje al Señor y predicar el Evangelio. Porque todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ahí comienza todo. Ahí inicia, digámoslo, este plan del Señor se empieza a desarrollar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora es posible. Porque antes de esto era imposible. Primero porque no había el conocimiento. Es más, sus propios discípulos inicialmente no entendían, ¿no? Eso fue algo que se fue dando poco a poco. Ahora entiendo, dijo el apóstol Pedro, ¿no? En casa de Cornelio. Ahora entiendo. O sea, era algo que apenas pasaron 3 años con él. Y claro, esos 3 años fueron productivos, fueron buenos. Lo llevó a crecer, a madurar, pero todavía no estaban en la plenitud del conocimiento. Solamente el Espíritu Santo hizo posible eso. Vemos el caso de Pedro. Pedro, entre otros, muy al pie del Señor. No, Señor, aquí voy a estar. ¿Y qué le dice el Jesús? ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? Espérate un momento, no te envanezcas tanto, no te hagas aquí el más importante. Tú me vas a negar, ¿cierto? Oh, Señor, ¿cómo es posible? Pero apenas vino la prueba, lo negó, salió corriendo. ¿Eso es una evidencia de que está el Espíritu de Dios sobre él? No. Entonces ahí vemos un hombre de Dios, una persona de Dios es aquella que realmente es capaz aún de tener un concepto de decir o una idea de decir, aún si me toca entregar mi vida, la entregaré. Convertirme en un mártir. Y de hecho, lo fueron después de que realmente vino el Espíritu Santo sobre ellos. Antes corrían, antes había temor, miedo, vergüenza. Pero el Espíritu Santo trajo valentía, coraje, fe. Trajo realmente un verdadero, digamos, una verdadera fidelidad, ¿cierto? Y compromiso con la obra del Señor. Entonces las evidencias son claras.
La Biblia es clara y contundente al mostrarnos quién es un simpatizante, ¿cierto? Y quién es un verdadero discípulo de Cristo, ¿ya? Y eso no lo ve. O sea, si alguien tuviera la capacidad de preguntarle a uno, líder, o como, bueno, a mí no me gusta que me digan líder, ¿cierto? José, o en su defecto pastor, ¿cierto? ¿Usted cómo me ve? ¿Usted me ve como un simpatizante o como un verdadero discípulo? Si me lo preguntan, yo crean lo que yo les diría con sinceridad. No sé si alguien se atreve. Bueno, ahí queda. Pero ahora yo no conozco el corazón de cada uno de ustedes, solo el Señor. Pero el Señor claramente también dice, por sus frutos los conocerán. O sea, hay evidencias tangibles que demuestran realmente quién es un verdadero hijo de Dios, ¿cierto? Quién es una persona que, ahora no estoy diciendo que sea perfecta. Si alguien me dice, pastor, ¿usted qué cree que yo soy perfecto? Yo le voy a decir, no, ni se lo crea. Solo el Señor. De resto, todos somos falibles, todos somos vulnerables, ¿cierto? Pero hay personas que de verdad se le nota a Cristo, se le nota la nueva vida en Cristo, se le nota la santidad en el sentido de que ha sido apartado para la gloria de Dios. Obviamente, o sea, aún si yo mismo me pongo en la palestra, ¿cierto? Seguramente muchos van a decir, no, yo encuentro muchas fallas en el pastor y yo voy a decir, qué bueno, ¿cierto? Qué bueno, porque eso muestra que soy persona, ¿cierto? Falible, por supuesto, todos tenemos nuestras, pero yo creo que hay evidencias muy, muy tangibles, muy evidentes que de verdad muestran. Y a eso llama el Señor cuando llama a sus discípulos, a sus apóstoles y a aquellos cerca de 120 que estaban allí en el aposento alto. Digo, todo poder, toda potestad me ha sido dada. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos e enséñeles. Es importante aprender, es importante estudiar, es importante formar en nosotros una buena teología, una sana teología, unos buenos fundamentos. Parte de la enseñanza que recibieron la primera iglesia fue eso. O sea, porque si yo me quedo simplemente con un concepto, una idea y no la profundizo, no la hago mía, no la creo, pues mi fe va a ser muy endeble, ¿cierto? Muy frágil. Ya, entonces a la primera tentación o a la primera dificultad, adversidad, mi vida se derrumba, entra en crisis. ¿Qué van a pasar? Pero en la medida que yo más conozco de Dios, por eso les dice Jesús, y enséñeles. ¿Qué les dice? Enséñales, porque es importante conocer a Dios, porque entre más le conocemos, más intimidad tenemos con Él, más nos enamoramos. Uno dice por ahí el famoso amor a primera vista. ¿Sí han escuchado de ese amor a primera vista? ¿Eso será tan real? ¿Alguien aquí se enamoró a primera vista? En mi caso con mi esposa, el amor, más que todo ella, fue como a quinta vista. En serio. Eso es la primera vez que me vio casi me atropella. En serio, ella iba a entrar, yo iba saliendo porque yo iba a visitar a mi abuela. Ella vivía en Popayán y vivía en todo el frente donde vivía Juanita. Estaba ya predestinado de parte del Señor, ¿no es cierto? Así. Pero mi abuela vivía aquí y Juanita aquí puerta a puerta frente a un edificio en el primer piso. Y yo estaba visitando a mi abuela, ya había terminado de visitarla, me iba y yo iba saliendo y Juanita iba entrando en su moto. Juanita vivía en el primer piso, la moto la guardaba dentro del apartamento y claro, ella entraba con moto y todo, pues, y yo que iba saliendo y casi me llevaba. Y ni siquiera me dijo, ay, qué pena, disculpe, no, ni me miró. ¿Mm? Sí, algo así. Y después a la segunda tampoco, ni a la tercera. Como a la quinta fue que ya como que me miró y quién es, ¿cierto? ¿Y qué hace acá? Entonces, hay momentos que uno como que ve al Señor y algún punto, ¿no? Le llama la atención y algo, y sí, puede que eso genere una sensación, puede generar algo emocional. Mejor dicho, qué mejor que la parábola del sembrador, ¿cierto? Cuando empieza a mostrar ahí que uno cayó sobre el camino, que la palabra de Dios cayó sobre
el camino sobre espinos, sobre piedras, pero una de esas semillas cayó en tierra, en terreno fértil, en terreno fértil. Y si usted la lee, y yo sé que ya se la saben hasta de memoria, todos de alguna manera recibieron algo, ¿sí o no? Como ese primer, en parte, ¿no? Sobre todo los de las piedras, en los espinos, sí, atendieron, se emocionaron, pero apenas vino las pruebas, el amor al dinero, el apego al mundo y todo, ¿qué pasó? Chao Dios, ¿cierto? Se fueron. Fue una simplemente experiencia hasta bonita, ¿no? Por eso uno escucha a mucha gente por ahí decir, no, yo he ido, a mí me invitaron una vez a una iglesia cristiana y eso hasta bonito, cantan y es todo chévere, pero no, en el fondo a mí no me impactó, no me llegó, no sé. Y dicen, yo ya fui. Y creen que ir a una iglesia, ir a un evento, ir a un seminario es suficiente, ¿no? No, Jesús, nuestro Señor, dijo, vaya y hagan discípulos y enséñele. Ese tema, ese punto de enséñele, quiere decir profundice, conozca a Dios, conozca sus atributos. Cuando uno conoce los atributos de Dios, definitivamente o sí se enamora, o es una persona que definitivamente tiene cegado el entendimiento. Y la persona que conoce a Dios a través de sus atributos es una persona que va a empezar a santificar su vida. Es una persona que va a empezar a honrarlo en todo, a colocarlo en la prioridad. Una persona que no ha colocado al Señor en la prioridad de su vida es una persona que no le conoce. Definitivamente no le conoce. Volviendo al tema del amor, ¿qué locuras usted ha hecho por amor? ¿Recuerdan? ¿Qué cosas por usted de verdadero amor a una persona ha dejado, cierto? Yo conozco personas que han dejado inclusive su ciudad y se han ido a otras ciudades, han dejado aún sus carreras, ¿cierto? Han dejado muchas cosas por amor. Ahora, para muchos es cuestionable, ¿no? Pero ¿cómo se te ocurre, cierto? Y sobre todo los familiares de esa persona, ¿no? ¿Cómo se te ocurre que vas a irte por allá? ¿Cómo se te ocurre que vas a dejar? ¿Cómo se te ocurre? Y eso es lo mismo que dice el mundo al cristiano genuino. ¿Cómo te lavaron la cabeza? Te lavaron el cerebro. ¿No has escuchado eso? ¿Cómo se te ocurre que vas a dejar esto? ¿Cómo se te ocurre que vas a dejar aquello? Pero cuando uno está enamorado, ¿le importa? ¿En última le importa? No, ¿cierto? Uno por amor a esa persona, uno dice, lo hago. Mire, y cuando uno se enamora del Señor, cuando lo conoce genuinamente, uno ya no le importa lo que los demás digan. Uno empieza a mostrarle al Señor respeto, temor. Mire, si algo es una evidencia de una persona no nacida de nuevo es que no tiene temor de Dios. Y cuando alguien no tiene temor de Dios, las cosas de Dios y el mismo Señor se convierten en temas secundarios, terciarios. La oración, el honrarlo, el asistir, el llegar temprano, eso son cosas secundarias, ¿cierto? Todo eso pasa a un segundo o tercer plano. Pero alguien que ama al Señor, que hay temor en su corazón, la prioridad es Él y todo lo que, porque uno dice, no, yo amo al Señor y Él es mi prioridad y sí, pero mostrar la prioridad de Dios, que Él es prioridad, en nosotros, es todo una cantidad de situaciones. No es simplemente decirle o decirlo, sino demostrarlo a través de hechos. Entonces, insisto, mis amados, cuando el Señor Jesucristo da la orden, vayan y hagan discípulos y enséñeles. Ese enséñeles es eso, es que la gente conozca a Jesús. Y una persona que va a conocer a Jesús es una persona que va a procurar, trabajar, se va a esforzar para realmente glorificarlo en su vida. Eso es una evidencia. Y después posteriormente dice, y bautícenlos. O sea, el bautismo, ¿cuántas personas no se han bautizado todavía? Ahora, a finales de noviembre vamos a tener bautismos nuevamente. Pues sí tenemos las personas ya para el bautismo. Obviamente, previo a ello, pues vamos a dar unos temas, una capacitación para que entiendan claramente qué es el bautismo en agua, ¿no? Porque si ya usted se arrepintió y aceptó a Jesucristo e hizo de Él su única Señor y Salvador y su única fuente de fe, ¿cierto? Y de gracia, pues ya usted ha sido bautizado en el Espíritu, ¿cierto? Pero eso es necesario llevarlo
a la confirmación en el agua, en el acto simbólico que representa el bautismo en agua, ¿ya? ¿Por qué? Porque le dijo el Señor, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es una persona que está convencida, porque es una persona que realmente va a demostrar públicamente, ¿no?, quién es su Señor y quién es su Salvador, ¿ya? Aunque han habido casos donde hay gente que, aquí mucha gente se ha bautizado. Hay mucha gente que ha ido y ha participado en los bautismos y todo el cuento, y uno dice, muchos de ellos, o no muchos, pero algunos de ellos, totalmente en el mundo, ¿sí o no? ¿Qué pasó allí? Bueno, pues ya es una situación de ellos, ¿cierto? O sea, en un momento, como dice la Escritura, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, personas que por emoción, de momento, bajo algunas circunstancias, pero realmente no tenían un corazón para el Señor. No han nacido de nuevo. Recuerden que el acto del agua, el bautismo simbólico, es eso, ¿cierto? Pero el que realmente conoce el corazón de cada uno es el Señor. ¿Ya? Usted pudo haber ido al agua y bautizarse, y eso fue un acto genuino de su voluntad, ¿cierto? Pero que realmente sabe si esa persona que se está bautizando de verdad ha tenido un arrepentimiento genuino y ha confesado su nombre, confesándolo como el Señor de su vida, y que cree en la gracia a través de Cristo, ha nacido de nuevo. Y eso es evidente posterior al bautismo. Hay gente que dice, no, yo todavía no me quiero bautizar porque es que todavía tengo ciertas cositas, no, la verdad no me siento. Y yo siempre le digo, ¿y a usted quién le dijo que el bautismo es algo que es el final de la vida del cristiano? El bautismo es el inicio, el comienzo, ¿cierto? Y es lo que va a demostrar posteriormente si esa persona ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. Y ahí comienza esta historia de la iglesia. Ese día, ¿cierto?, que vino el Espíritu Santo, y hablábamos entonces de que la iglesia era una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia temerosa, era una iglesia que caminaba en santidad, era una iglesia que estaba convencida realmente, porque una persona puede sostener una mentira por una conveniencia, ¿sí o no? ¿Quién no ha sostenido una mentira por conveniencia? O por temor o por algo. Pero créalo, nadie va a morir por una mentira. No, el Señor resucitó y todos pongámonos de acuerdo, ¿cierto? Venga, Jesucristo murió en la cruz, Él dijo que iba a resucitar, pero no ha resucitado, allá está el cuerpo, tenemos que sacarlo, ¿cierto? Irlo a esconder, enterrarlo, como han dicho por ahí, ¿no? Que los discípulos robaron el cuerpo y lo escondieron y todo el cuento. Bueno, eso hay varias teorías y hay situaciones. Entonces, si nos preguntan, vengan, pongámonos de acuerdo. Si nos preguntan, no, que María Magdalena y María, ella y después Pedro, y les habló unos ángeles diciendo, ¿para qué buscáis al que vive de entre los muertos? Y pongámonos de acuerdo, ¿sí o no? Y todo el mundo, ay, pues sí, ¿no? Hagámoslo. ¿Será que se puede sostener una mentira así? Podríamos decir que sí, pero eso seguramente va a generar que entren a contradecirse en algunas cosas, ¿cierto? Y todo. Pero digamos lo que podría ser. Pero que listo. Entonces usted, que es padre de familia, está diciendo que Jesucristo resucitó. Sí, Él resucitó. Listo. ¿Usted tiene fe en Él? Sí, tengo fe. Listo. Le vamos a matar a su hijo, le vamos a matar a su esposa y después lo matamos a usted. ¿Cristo resucitó? Ah, no, mentiras. No, es que era un cuento, pero no es para tanto, ¿cierto? ¿Eso hacían ellos? ¿Empezaron a negar su fe? Entonces, muchos pueden vivir por una mentira, pero nadie va a morir por una mentira. Una evidencia de que ellos estaban convencidos de lo que estaban diciendo, de la proclamación del evangelio, era que ellos habían visto a Cristo resucitado. Habían vivido y compartido con Él, aún comido con Él. Y eso era evidente, y esa evidencia fortalecía su fe a tal punto que si eso iba a conllevar a que los mataran, pues máteme. O sea, va a matar a mis hijos, mátelos. Va a matar a mi esposa, mátela y máteme a mí. Pero no vamos a negar la fe, porque yo soy testigo de que Cristo es real, que Cristo cumple su palabra. Él resucitó, ascendió a los cielos, y es más, me ha dado una misión. Es más, Él me advirtió de que esto me iba a pasar.
Entonces ellos no estaban bajo una mentira, estaban bajo un poder. ¿Y quién de Dios se otorgó ese poder? El Señor. Y fue la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios. Y es lo que ha sostenido la iglesia a lo largo de la historia. Por eso durante cerca de 3 siglos la iglesia se sostuvo, se mantuvo y aún creció y se fortaleció. Porque era una iglesia fiel, comprometida, santificada. Una iglesia que tenía temor, ese temor a Dios, ese respeto a las cosas de Dios. Dice que compartían lo que tenían, que se congregaban, que eran fieles, que seguían creciendo. La iglesia empezó a desarrollarse, a crecer, a multiplicarse a pesar de la persecución. Recordemos que por esa época pues estaba el emperador romano, además de los judíos que también los perseguían. Recordemos que inicialmente Saulo de Tarso fue un gran perseguidor de la iglesia, que al apóstol se convirtió en el gran apóstol Pablo, pero inicialmente él perseguía. Entonces imagínense, eran perseguidos por los judíos y eran perseguidos por los judíos pues no convertidos, obviamente, ¿no? Los que, digámoslo, de categoría ortodoxa. O sea, los que no habían aceptado a Jesús, porque inicialmente la iglesia comienza con judíos o prosélitos. ¿Quiénes son los prosélitos? Los que no eran judíos, pero se habían convertido al judaísmo, ¿ya? Inicialmente comienza con ellos, pero la iglesia de Cristo, los discípulos de Cristo eran perseguidos tanto por judíos como por romanos. ¿Y sabe qué decía el César? De momento, Nerón, entre otros: aquí el único Señor soy yo. ¿Cómo así que esta gente viene a decir que tiene otro Señor que no sea el César? Esa gente hay que aniquilarla, hay que acabarla, hay que destruirla. Por un lado, el emperador, más por una cuestión de poder, ¿no? Un poder más político, podríamos decir. Pero los judíos, el problema era que ellos no reconocían a Cristo como el Señor y veían como herejes a este nuevo grupo. ¿Cómo así que Jesucristo es el Rey, cierto? El Hijo de Dios, o el Cristo, el bendito. Entonces tenían una situación bien complicada. La tenían bien complicada. Los perseguían por punta y punta. ¿Pero qué pasaba? La iglesia estaba aminalada. La iglesia estaba, ¿cómo se dice? Llena de miedo, de temor. Ahora, ellos no iban a salir a las plazas públicas: yo soy cristiano, venga, máteme, ¿cierto? No, yo no creo que nadie hiciera eso. Pero ellos sabían que tenían una misión. Y la misión era fortalecer la obra de Dios. Por eso dice, retomando Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el resto. O sea, el plan y propósito de Dios era que su palabra, el evangelio, las buenas nuevas de salvación, llegara ¿a dónde? A todo el mundo. Mire, estamos en el 2025, siglo XXI, y todavía falta. El evangelio se ha extendido y harto. Ha llegado a lugares impensables, donde eran culturas cerradas. Es más, obviamente todavía lo hay. Hoy, imagine el mismo presidente bastante polémico, Trump, de los Estados Unidos, ayer o antier, no sé, sacó una noticia porque en Nigeria y en algunos países de África están masacrando cristianos, los musulmanes. ¿Sí vieron la noticia? Eso es de hoy. Eso es de hoy. Eso no es que estamos hablando de la iglesia primitiva. Hoy, pleno siglo XXI, siguen masacrando cristianos. Y esto se va a complicar. Seguramente han habido ciertas etapas de la historia de la vida cristiana o de la iglesia que hemos gozado de cierta tranquilidad. Pero ¿sabe que eso a veces es un lío? Y ahora lo vamos a ver. Pero hoy la iglesia, tanto así que salió el presidente Trump, dijo: me va a tocar intervenir en esta situación. Va a quitar ayudas, ¿cierto? El famoso del aranceles, no es la palabra preferida de él, ¿no? Pero dice, aún militarmente, si me toca intervenir, sí. Y meterse con los musulmanes es cosa seria. La iglesia crecía.
La iglesia se multiplicaba a pesar de todo. Entonces la iglesia empezó a Antioquía, la iglesia empezó a crecer hacia Tiatira, hacia Pérgamo, hacia Sardis, hacia Laodicea, hacia Roma, hacia Tesalónica, hacia Éfeso, hacia Corinto. O sea, se empezó a extender, a pesar de ser perseguida. O sea, en los momentos más duros y más difíciles, como que la gente se comprometía más, crecía más, era más fiel. Pero sucedió algo bien particular. Y esto es sobre el siglo IV. Y es que después de que la iglesia pasó de ser una iglesia perseguida a convertirse en una iglesia legal, aprobada. ¿Qué salto tan fuerte, ¿no? O sea, de ser perseguida, ¿cierto? De pagar recompensa, digámoslo así, estar en los obispos, porque en esa época había, digámoslo, era obispos que dirigían sedes, ¿cierto? Sus cabezas eran pagas. Le apuntaban, obviamente, el concepto es si damos a la cabeza, si le damos al líder, seguramente los demás se dispersan, ¿no? Hay que apuntarle siempre a los cabecillas. Entonces los cabecillas en esa época en que estaban en los carteles y pagaban recompensa eran los obispos. Ya. Pasó a ser una iglesia o una comunidad aprobada. ¿Pero qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué llevó a que esto cambiara? ¿Lo quieren saber? Entonces los espero dentro de un momentico. Vamos a comenzar este segundo tema, ¿cierto? Y ahí fue que quedamos. Bueno, conocer la historia de la iglesia no es solo un tema académico, por supuesto que no, sino una necesidad espiritual. Nos ayuda a discernir entre lo que es de Dios y lo que es del hombre, entre lo que edifica y lo que corrompe. La historia revela cómo la fe ha sido probada, cómo el mundo ha intentado seducirla y cómo Dios ha preservado a su pueblo. Como lo he dicho antes, siempre el Señor ha tenido un remanente. Históricamente, desde la misma creación, desde el mismo Génesis, uno ve todo lo que, es más, cuando destruyó al mundo, ¿cierto? Acabó con esta humanidad en el diluvio. Hubo un remanente. Alguien dice, bueno, porque pues también hubiera acabado con todo, ¿cierto? Hasta con Noé y su familia y listo. Y vuelve a plantar otro Edén y vuelve a poner otros nuevos allí, a ver si esto por fin. No era el plan de Dios. El Señor estableció un plan lineal, Génesis, hasta el cumplimiento de la eternidad que podemos entender de alguna manera en el libro de Apocalipsis. Pero siempre ha existido un remanente, así sea poquito. ¿Se acuerdan el caso del profeta Elías? Allá metido en la cueva, ¿no? Todo lleno de temores y miedos y acongojado, deprimido. Creía que era el último que quedaba, ¿cierto? ¿Y ahora qué va a pasar? Y si yo muero, el Señor se queda sin quien cumpla el propósito, ¿cierto? No. ¿Qué irá a hacer el Señor sin mí? Está uno preguntándose eso, ¿cierto? No, si yo no hubiera venido acá a Armenia, entonces ¿qué hubiera pasado? Así hay algunos, ¿cierto?, que creen eso. El Señor siempre ha preservado, ¿cierto? Y lo va a preservar. Su palabra se va a cumplir sí o sí. Con usted o sin usted, conmigo, sin. El Señor sigue adelante con su propósito. Y eso lo vemos entonces a lo largo de la historia. Estudiar la palabra de Dios, ¿cierto? Y estudiar la historia de la iglesia no es solo mirar hacia el pasado. Es entender cómo Dios ha guiado a su pueblo, cómo el mundo ha intentado corromperlo y cómo cada generación debe discernir si será fiel o cómoda. O sea, si la iglesia va a ser fiel o simplemente vamos a caer en la comodidad. La historia nos llama a discernir,
a despertar y a caminar con temor de Dios. Jeremías capítulo 6, versículo 16 nos dice, libro de Jeremías, el profeta mayor, nos dice en su capítulo 6, versículo 16, y les voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y anden por él, y hallarán descanso para sus almas. Me parece maravilloso este pasaje, porque hay un momento en que el Señor nos dice, venga, deje el acelere. Hoy el mundo vive en un acelere. Es increíble cómo la tecnología ha generado que todo sea más ágil, que todo sea más productivo, ¿no? La verdad, yo me gusta y me asombra de alguna manera ver cómo la ingeniería, ¿cierto? Cómo, por ejemplo, me gusta ver cómo construyen vehículos. Entonces pasan videos de la Toyota, ¿cierto? Entonces la planta de la Toyota en Japón. Eso es una cosa increíble. Eso es puro robots, ¿no? Entonces, y eso sacan un carro cada 15 segundos, un vehículo, en producción, ¿no? Continua. 24 horas al día trabajan. Pero eso, uno ver eso queda, porque una coordinación, obviamente todo eso muy bien sistematizado, pero robots soldando, el otro poniendo, máquinas. Es una cosa increíble. Ver la tecnología, ver todo, pero la gente a pesar de todo vive estresada, vive alcanzada, vive afanada. ¿Sí o no? Se ha perdido realmente lo esencial. Es más, a mí me parece hasta curioso, ¿no? Que el WhatsApp, que yo creo que todos tenemos y manejamos, ¿sí o no? Y que está bien, que es bueno, o sea, no estamos en contra de la tecnología, por supuesto que la aprovechamos, siempre y cuando siempre se aproveche para el bien. Pero es curioso ver que alguien le manda un mensaje, ¿cierto? Pero hay la posibilidad que usted lo escuche en 1, en 1.5 o en 2. Creo que hasta 2 llega. Entonces, sí, pero ¿cómo es posible? Mira a dónde vamos avanzando, ¿no? Entonces tengo que ponerlo en 2. Oiga, ¿usted entendió lo que dijo? No sé, pero ya lo escuché y listo. Oiga, y es que entiende, no sé cómo era. Hasta allá, o sea, queremos como que hágale, afánese, apúrese. Entonces lo pongo en 1.5, 2, ¿cierto? Porque es que 30 segundos son valiosísimos. A ese punto, qué increíble. Y el Señor dice, espere un momentico. No, ese es el mundo. Y por eso el mundo está como está y por eso terrible. Cada día el mundo se hunde más, como un barco que está naufragando. Ese es el mundo, cuyo timón ya sabemos quién nos tiene, ¿no? Pero el Señor es el salvavidas, digámoslo así, el que está tirando, venga, hay una oportunidad. Así dice el Señor, o sea, es palabra de Dios. Deténganse en los caminos y miren, o sea, observen, miren, dejen a un lado, espérense un momento. Diga, ustedes viven, pero en un acelere, en un afán. Este mundo les ha vendido la idea del consumismo, ha estandarizado las imágenes de cómo debes ser para que te amen, para que te respeten, para que te valoren, para que te quieran, para que seas parte. Entonces tienes que hacerte esto, ponerte esto, quitarte aquello. Y con todo respeto lo digo, hay personas que parecen un mural de esquina de barrio abandonado, tatuados hasta no sé dónde. Cosa horrible. Sí, no sé si se enojan conmigo, pues ¿qué hago? Pero de verdad, ¿por qué lo hacen? Bueno, cada cual tendrá sus motivos, pero la verdad, y lo digo porque lo he leído, muchos lo hacen porque es moda. Otros lo hacen porque es, ¿cómo es que llaman a esos famosos, los jóvenes? Ayúdenme,
retos, esos retos que hacen ahora, ¿no? Y obviamente la influencia del mundo. No, es que para que seas parte de esta comunidad, de este grupo, de esto tienes que hacer esto, aquello. Y eso lo hemos hablado antes y no voy a profundizar, pero el Señor dice, deténganse en los caminos y miren. Y además de que miremos todo lo que está sucediendo, mire, ¿usted sabe cuál es el blanco preferido del enemigo? O sea, ¿a dónde está apuntando? Pero así, y no con una pistolita de agua, con misiles. Está apuntando el enemigo, ¿sabe a dónde? A la familia. Y eso así, y eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Pero sabe que si destruye la familia, destruye sociedades. Donde los roles se han invertido. Donde hoy las mujeres en ese feminismo satánico, porque eso es satánico. Ahora, no estoy diciendo que a algunas mujeres les ha tocado tomar por situaciones el liderazgo, bueno, y Dios respalda eso, pero hablo es de lo que se ha distorsionado. El hombre ha perdido ese rol de ser esposo, cabeza. Ya las mujeres no se someten, porque eso les parece terrible. Hablar de sometimiento, eso es terrible. Pero hay un sometimiento santo, hay un sometimiento correcto, bíblico. Cuando el esposo está sometido a Cristo y es un esposo que ama, que cuida, que sustenta, que provee, que guarda, que cuida, obviamente va a ser que la sujeción de su esposa sea más fácil, pero aún si no lo es, igual tiene que serlo. Donde los hijos ya no honran a sus padres, donde la esposa ya no se somete a su esposo, donde el esposo no ama a su esposa. Entonces, claro, si todo eso se distorsiona, pues está generando lo que hoy vemos. Este mundo totalmente contrario a la voluntad de Dios. Pero el mundo solo llama, ¿cómo lo llama el mundo a todo esto? Normal. Normal. Y cada vez legalizan aún más cosas que van contrario a la verdad de la palabra. Y es norma, es ley, es legal. Mire, y así sea legal, lo digo yo. Aún así sea legal. Si eso contradice la escritura, para mí no es legal. Para mí no es válido. Qué pena. Entonces te meten a la cárcel, entonces te aniquilan o te sacan o te excluyen. Bien, puedan. Pero la palabra es clara, es decir, yo primero tengo que obedecer ¿a quién? Al Señor antes que al hombre. El Señor dice, sométase toda persona a las autoridades. La Biblia habla de sometimiento, varios sometimientos, no solamente la esposa al esposo. El esposo habla que debe someterse a Cristo, pero también dice que nosotros debemos someternos a las autoridades porque ellas velan por nosotros. Pero cuando habla de una autoridad correcta, de una autoridad legal, por supuesto que si la autoridad determina de que esta noche no hay moto, que no salen, porque todos esos pervertidos que salen a hacer cosas terribles, invaden y hacen cosas, entonces la autoridad determina no moto en la noche. Pues si yo tengo moto, ¿qué debo hacer? Pues no salgo, porque es la norma, es la ley. Pero si yo, que tengo un corazón no sometido a la autoridad, rebelde y ando en todas esas cosas del mundo, pues a mí qué me importa, salgo. Porque todo el mundo sale, porque son manadas y manadas, ¿sí o no? Entonces la autoridad correcta está para establecer juicio y está para establecer normas y reglas. Imagínense un mundo, un país sin normas, sin reglas. ¿Se imagina? Yo me quedo aterrado, no sé si usted ha visto en la India o en algunos países por allá que no existen los semáforos. Oiga, yo no sé cómo hacen, cuántos muertos al día habrán. Pero es increíble. Eso se meten, hacen por aquí. Los carros se estrellan entre ellos. Allá no hay carros bonitos. O por lo menos lo que yo he visto. O los públicos se dan, literalmente se golpean para pasar el uno al otro. Todos vueltos nada. ¿No? ¿Lo han visto? Es en serio. O sea, allá no hay carros buenos, en buen estado. ¿Por qué? Porque literalmente se chocan, se dan. Parecen carros chocones. Es a salir primero. No respetan. Entonces el Señor dice, ustedes deben someterse a las autoridades.
siempre y cuando esas autoridades digan o dictaminen lo que es correcto. Pero si hacen cosas que van en contra de la moral, en contra de los principios cristianos, ahí sí, primero debemos obedecer ¿a quién? Al Señor. Deténganse en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas. O sea, pregunten cómo era. Preguntémonos entonces, ¿qué nos tiene aquí en esta mañana estudiando un poco? La iglesia primitiva o el comienzo de la iglesia. Detengámonos un poco hoy en pleno siglo XXI, donde hay un desorden eclesial, donde hay un desorden congregacional, donde muchos creen que la iglesia es un lugar así. Este es un lugar donde nos congregamos, por supuesto, y sí, le valgo el término iglesia como lugar de encuentro, de asamblea, pero muchos creen, ¿cierto?, que iglesia es humo, luces, espectáculo, show, que hagan reír, que hagan llorar. Qué buena, ¿cierto? El hermano que sale de la iglesia se encuentra al otro que no vino, porque había ciclovía, porque había siempre se inventan cualquier cosa. Hermano, ¿qué pasó? Te extrañamos. No, es que no sé qué, no sé cuántas. ¿Y tú fuiste? Claro, yo vengo allá. ¿Y qué fue? No, pues no me acuerdo, pero estuvo más buena. Eso me hicieron reír. O sea, uno no sabe quién de los dos está peor, ¿sí o no? El que vino o el que no vino. Sí, aunque aquí a veces nos reímos, ¿cierto? Poco lloramos, pero de pronto nos reímos un poquito más. Pero ese no es el punto. Ese no es el punto. Venimos a glorificar al Señor. Venimos a decirle, Señor, estoy presente, porque eres importante para mí, porque de verdad te quiero honrar. Pero además de eso quiero aprender. Y de lo aprendido quiero que eso forje mi vida, muestre tu carácter. Y eso se vea reflejado en mi vida y en mi familia. Quiero realmente... Hoy el mundo habla de emprender, ¿no? Esa es una palabra, ¿no? Después de arancel, yo creo que la segunda palabra más famosa en estos días es emprendimiento. ¿Sabe cuál es el mejor emprendimiento que puede tener usted y yo? El mejor emprendimiento es glorificar a Dios. Ese es el mejor emprendimiento. Que mi vida realmente refleje el carácter de Cristo. Lo demás será siempre añadidura. Y miren, pregunten por las sendas antiguas. Entonces, yo me debo preguntar cuando yo estudio esto, cuando yo evalúo, ¿por qué la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo fue una iglesia fuerte? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia primitiva fue una iglesia de fe? ¿Por qué la iglesia primitiva o el primer siglo o esos primeros 3 siglos antes de que se paganizara, podríamos decir, aunque vuelvo y digo, si te van a escuchar decir que la iglesia después del siglo IV se paganizó, y es verdad, se introdujeron una cantidad de herejías y situaciones ahí no muy cristianas, aún en eso siempre hubo un remanente, ya, para que lo tengamos claro, no fue 100%. Pero debemos preguntarnos qué hicieron esos primeros discípulos de Cristo que aún eran mártires. ¿Qué hicieron para que hubiera tanta bondad? Porque abundaba la bondad. ¿Y cómo se demuestra la bondad? Diciendo yo tengo bondad. Es que yo soy más bondadoso. Eso no sirve de nada. Dice que ellos compartían lo que tenían. Dice que aún vendían sus propiedades. ¿Es así o no? Y vuelvo y lo digo, creo que lo dije en alguna reunión pasada, no estoy diciendo, porque eso se ha prestado para manipular. No, aquí estamos contando historia de lo que hacían ellos. Y obviamente eso tenía un propósito y tenía un plan. Ahora, ¿por qué también vendían? Pues porque estaban siendo perseguidos y que sacaban con tener cosas por allá que a la larga no iban a servir y hasta se les iban a expropiar. ¿Sí o no? Preferían vender antes de que eso se quedara en la nada y que eso sirviera para la obra, para el ministerio, para los huérfanos, para las viudas, porque para eso eran los recursos y son los recursos, para el necesitado también, para el crecimiento y fortalecimiento de la obra. Había bondad. ¿Por qué había bondad? ¿Por qué había fidelidad? Entonces, deténganse y miren y pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino?
Hoy nos preguntamos cuál es el buen camino. Y eso como que retumba en nuestros oídos al escuchar que Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Y soy la verdad. Y soy la vida. Y nadie viene, Padre, si no es por medio de mí. Hay un solo camino. Y hoy desafortunadamente, y eso comenzó dándose cuando se empezó a pervertir la iglesia, a paganizar la iglesia, después de que dejó de ser la iglesia perseguida y se convirtió en la iglesia del Estado a través de Constantino, que ya dejó de Jesús ser el camino. Recordemos que esa figura del famoso sumo pontífice, que es una herejía total, además de muchos más dogmas que se adjudicó como infalible, eso es otra herejía. Infalible es solo Dios, infalible es solo Cristo. No, es infalible. Infalible quiere decir que no se equivoca. Infalible quiere decir que todo lo que hace y determina es así. Y Dios no le otorgó eso a ningún ser humano. Eso es un atributo de Dios intransferible. Pero ese demonio se lo adjudicó. Y no solamente el de ser infalible, sino sumo pontífice. ¿Y sabe qué quiere decir sumo pontífice? Aquí lo dije, ¿quién lo recuerda? Creador de puentes. De ahí viene la etimología, o sea, que él era el puente, ¿no? O sea, ¿quieres llegar a Dios? Primero a través de mí. Y después de eso me estoy adelantando un poco, siguió estableciendo dogmas heréticos, pero todos con un propósito. ¿Sabemos quién estaba detrás de eso? Pues obviamente Satanás. Pero Satanás sabe y conoce el corazón del hombre, y el corazón del hombre es avaro, es egoísta. Y está lleno y con ansias de poder. Entonces, todo eso junto es una cosa tremenda. Por ahí hay un dicho que el que nunca ha tenido llega a tener. Por eso yo he escuchado decir que hay gente que no tiene recursos, que no ha tenido recursos, que no ha manejado una buena mayordomía, una buena administración, se ganan una lotería o un baloto o algo así, y al tiempo queda peor que antes. Entonces, imagínense todo ese poder en una sola persona. Terrible. Pero el caso es que cuando esto se dio, pues fue cuando la iglesia se empezó a paganizar terriblemente. Pero volvamos al pasaje. Miren y pregunten por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? ¿Cuál es el buen camino? Y anden por él. No solamente es preguntarlo, no solamente es decir Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. Eso suena muy bonito, eso suena hasta poético, ¿sí o no? Pero dice, además de que pregunten, hay gente que se pregunta, ¿no? Un poco. Porque hay gente que es consciente de la verdad. Y sobre todo la gente que empieza a madurar un poco y a ser más consciente de la realidad de este mundo, empieza a preguntarse, ¿no? Uy, no, este mundo está terrible. Es más, cuando nace su primer hijo o ya es un padre o madre de familia, empieza a preocuparse aún mucho más por la situación de este mundo. Primero dicen, no, yo no quiero traer hijos a este mundo porque este mundo está terrible. ¿Sí o no? Eso lo dicen muchos. Pero cuando ya lo han traído, dicen, este mundo está terrible, yo tengo que cuidar de mi familia, de mis hijos, y eso está bien. Y se preguntan, ¿no? Terrible todo esto. Unos empiezan a decir, no, eso, Dios no existe. Entonces abren su corazón al ateísmo, ¿cierto? A todo esto. Otros abren su corazón al gnosticismo, en que sí creen que hay una fuerza espiritual. Entonces abren la posibilidad del fetichismo, y esto es parte de lo que nace o empieza a surgir dentro de la iglesia pagana, ¿cómo se puede decir? Una iglesia cristiana pagana. Pues obviamente aunque se utilice el Cristo ahí, nada tiene que ver el Señor. Hablo pues para que tengamos un concepto. O se paganizó el cristianismo. Porque cuando Constantino abre la posibilidad de que el imperio adopte como fe única el cristianismo, no es que van a adoptar la fe
de la iglesia primitiva, en parte. Pero lo que hace Constantino, y es a través de los concilios, es paganizar el cristianismo. O sea, toma el cristianismo y le empieza a añadir o le empieza a inyectar cosas del paganismo que en sí él trae o que es parte de los concilios. Entonces, el camino es uno. ¿Cuál es el camino? Es Cristo. Y es el camino a la redención, es el camino al arrepentimiento. No es el camino a la prosperidad, entonces recibe a Cristo para que sea próspero, porque eso también es parte del paganismo, de cómo vendieron la idea de que eso es cristianismo. Va a mejorar tu vida, vas a ser una mejor persona. Ahora, por supuesto que un verdadero cristiano nacido de nuevo va a ser una mejor persona. Eso es resultado de, pero no es la idea de vender el cristianismo, ¿no? Ve que se te va a dar el milagro, proclama, ¿cierto? Declara y todo lo que... Eso es del paganismo. Entonces, en esta época empieza a surgir todo eso. Ya Jesucristo deja de hacer el camino. Y ahora hay otras formas de llegar. Entonces, aparecen nuevamente, porque eso no es nada nuevo. Es que nueva era. ¿Cuál nueva era? Eso es más viejo que la moda de andar a pie, como dicen. Simplemente la han maquillado, ¿cierto? La han empapelado y la han vendido como algo nuevo. Eso no es nada nuevo. Eso está desde el Edén. Entonces la gente, y lo más triste es que muchos dicen ser cristianos, pero viven llenos de fetichismo, donde le dan un valor agregado a cosas que realmente no son correctas. Entonces un cristiano haciéndose leer las manos, un cristiano leyendo el horóscopo, un cristiano yendo a que le pongan los imanes, las bolitas, las agujitas, que le dan el cigarrillo, el tabaco, el café, el chocolate, que la manilla, o sea, eso es fetichismo. Y créalo, así ustedes, lo hay. Gente que le dice, mira, ahí en la esquina hay una persona que te va a hacer tal, corren para allá. Y eso se introdujo, parte de eso se introdujo. ¿Usted cree que la iglesia primitiva, vuelvo y lo digo, el Señor está diciendo a través de su palabra, deténganse, paren, pregúntense cuál es el camino? Porque hoy hay cientos de caminos que quieren espiritualizar todo, ¿cierto? Hablan del universo. Es que es chistoso, ¿no? Porque hay gente que nombra a Dios, pero a la par nombra el universo. No, Dios es el creador del universo. Si quiere decirlo, dígalo de esa manera. Dios es el creador del universo. Hay gente que dice la naturaleza. Eso es hasta mal dicho. Uno no decir la naturaleza. Es como si eso se dio naturalmente. Aquí nada se dio naturalmente. Todo fue pensado. Todo fue, uno dice, ay, entonces Dios creó las cucarachas. Sí, por supuesto, los piojos. Todo. No, es que esto se dio naturalmente, no. Dios es el creador de todo. Entonces le debemos llamar, usted cuando está matando una cucaracha está matando una creación de Dios. Señor, perdón por matar tu creación, ¿cierto? Ahora que no entendemos el plan, que no sabemos por qué creó las cucarachas, o vagamente, o que no sabemos por qué creó ciertas cosas, es otra situación, ¿sí o no? Que yo lo entienda todo, no, yo no. Si me preguntan a mí que si yo no entiendo nada, de muchas cosas no entiendo nada y no le tengo respuesta, pero no me hace dudar de lo que es Dios y de lo que es el camino y de lo que es el propósito eterno de Dios en Cristo, que eso para mí es lo más importante. Pero ¿cómo es posible que esa persona que fue por allá y le dijeron, no, es que usted esto, aquello, el hecho de que le hayan adivinado, pero es que ¿cómo pudo ser posible que supiera mi vida? No sé. El enemigo es astuto. Una vez una persona me dijo, mire, es que yo fui por allá, es que mi abuelo dejó enterrada ¿cómo se hizo? Un tesoro, por decir, ¿no? Y una vaca, algo así. Y nadie sabe.
dónde dejó y necesitábamos obviamente saber dónde dejó ese tesoro, ¿cierto? Entonces, para él hablaron de una vidente, de una persona que hacía regresiones, algo así, o traía al espíritu de acá. Y lo más curioso era que lo contaba así, no, y verá, y es cierto. Nosotros fuimos a eso y esta medium empezó así como han visto seguramente, ¿cierto? Ahora invocamos, ¿cierto? El espíritu del abuelo. Si el espíritu del abuelo está aquí, que se mueva esto, ¿cierto? Y eso empezaba a moverse. ¿Mm? Si el espíritu del abuelo está, y así como con todas las cosas. Y el espíritu del abuelo les dijo dónde estaba el tesoro. Entonces, si se da cuenta, pastor, eso es verdad. Así usted no lo crea y así usted critique, dígalo, es verdad porque fuimos y ahí estaba. ¿Cómo responder a eso? Bueno, a eso sí le tengo respuesta. Y es muy fácil. Es muy fácil. ¿Los demonios son eternos? ¿O no? ¿Y quiénes son los demonios? Que nosotros llamamos hoy demonios. Ángeles caídos. ¿Mm? Por eso si a usted le dicen, mi amor, tú eres como un ángel caído, le están diciendo es demonio. Claro. Dígale, no, a mí respéteme, a mí no me diga demonio. Si le dicen que usted es como un ángel caído del cielo. Los ángeles caídos del cielo son demonios y cayeron por desobedientes. Y ellos están desde la creación, o sea, cuando Dios los creó, están. Y bíblicamente vemos que ellos tienen cierto grado de poder y autoridad que ha sido otorgada de parte del Señor. ¿Mm? Entonces no es el espíritu del abuelo, porque contradeciría la escritura, la Biblia no se contradice. Dice que el que ya partido de este mundo está establecido para el hombre que muere después del juicio. Y cuando este hombre rico le dijo allá en el seno de Abraham, déjame volver, le dijeron, sí, vaya, vuelva un ratico y asústelos y dígales cosas y venga. No, no está permitido que vengan, ¿cierto? O que vayan. Para eso ellos allá tienen la escritura, tienen a los profetas, tienen la ley, tienen la palabra de Dios. Entonces, ¿quiénes son? Pues eran demonios, ángeles caídos que por supuesto conocían las cosas. Pero para que la gente quede enganchada en eso, porque ¿qué hace normalmente una persona que ha sido favorecida con este tipo de cosas? ¿Qué hace? Ay, venga hermano, venga, venga. Uy, esto es más bueno. Y uno bien, ¿cierto? Ay, sí, vamos. ¿Mm? No, es que una señora ya le sacó el mal de ojo, ¿sí o no? Doña Ana, que había una doña Ana en Popayán, ¿se acuerda, Meli? Todo el mundo para doña Ana que le cara el mal de ojo a los niños. ¿Y qué hacía doña Ana? Los pasaba por fuego, les ponía huevos, les hacía de todo. Yo lo hice aquí, yo lo hablo porque yo lo hice. Obviamente antes de ser cristiano, por supuesto. Y eso que era católico, romano, apostólico, más papista que el papa. Y llevando a mi hijo a la brujería. Porque para uno pasa a primar más que lo espiritual es lo físico, lo material. Claro, el amor a un hijo no dice lo que sea, si uno venga del diablo, del Dios, lo que sea, pero que lo sane. Entonces la gente en la ignorancia y la gente en la ambición o la gente en el deseo de tener poder, fama, riquezas, belleza, le vende el alma al diablo. Pero cuando Jesucristo le dice, ven por el camino y este camino vas a tener que renunciar, no. No hay forma de seguir por los dos caminos. ¿Será que hay forma de seguir por los dos caminos? ¿Por el camino de Cristo y por el camino del mundo? No. Pero el que el cristianismo se paganizara, que comenzó con Constantino y obviamente se creció y se desarrolló, fue eso, porque la gente quería esa alternativa. La gente, como los cristianos, dice, deténganse y miren. Si ellos hubieran detenido a mirar el cristianismo puro, dirían, esta gente se negó a sí mismo. No, acá adopto el cristianismo, pero quiero seguir en mi paganismo. Adopto el cristianismo, sí, chévere, y muchos lo hicieron por conveniencia. Créanlo que muchos lo hicieron por conveniencia. Aparecieron las famosas reliquias. ¿Usted sabe qué es las reliquias? Y una de las que instituyó todo esto fue la misma mamá de Constantino. Donde empezó a darle un valor agregado a todo lo religioso. Imagínese usted y piense usted que hay reliquias tan ridículas. Bueno, para mí todo eso es ridículo. Que tienen cabellos del apóstol Pablo.
y los tienen dispersos en muchas regiones. Entonces la gente hace filas para entrar a ver el cabello del apóstol Pablo y le pone la manito ahí para que le haga el milagro. Y así empiezan a nacer una cantidad de conceptos de reliquias, que la uña de Pablo, que el pedacito de no sé qué de Juan, que la astilla de la cruz de Cristo, que el camino a Compostela, ¿cierto? Que porque Santiago fue a no sé qué. ¿Cuál? Santiago fue a ninguna parte por allá. Pero ¿qué genera todo eso? ¿Qué genera? En sí, tener gente ahí babeando, además de qué genera eso. Plata. Plata. Gente haciendo filas, ¿sí o no? Pagando para entrar a ver el pelo de Pablo y la uña de Juan. No, por eso le digo, es que es ridículo, uno se ríe. Y eso que le estoy diciendo cosas, hay unas cosas que ni las digo que no son dignas de decir en público. Para que hacer una idea, supuestamente encontraron donde hacía sus necesidades un apóstol. Ya entenderán. Entonces por ahí venden pedacitos de... Sí, ¿qué iba a decir, Pau? Mm. O sea, era para entrar a una puerta. Simplemente el hecho de pasar por esa puerta. Claro. Sí, es que es ridículo. Sí, es que es ridículo. Mucho de esto es, aún hoy nosotros vemos como algo ridículo. Pero para los otros es más, ofende su fe, ¿no? Uy, se ofenden, no, se ofende su fe. Pues que se ofendan. ¿Qué hacemos? Pero Jesucristo es, ahora nosotros no vamos a ir allá pues o sea, no es el punto, debemos tener mansedumbre y amor. Pero hablo a la iglesia de Cristo, le hablo a la iglesia de Cristo y de parte del Señor y Él dice, tengamos cuidado porque hoy, a esta fecha, dentro del mundo hoy cristiano, hay muchas cosas que se han infiltrado y han renacido en todo esto. Seguramente ya muchos cristianos hoy dirán, no, pues yo qué voy a ir a esto. Pero sí han permitido que muchas cosas se infiltren dentro de la iglesia hoy. Donde han convertido a unos pastores casi como sumos pontífices. A ese punto donde, uy, el ungido, y vaya diga algo, tóquelo, mejor dicho. Una cantidad de situaciones que la vamos a ver luego. Pero en todo esto lo que estamos aprendiendo o lo que estamos viendo es qué pasó, qué fue lo que sucedió, que esta iglesia tan llena del fuego de Dios, del Espíritu Santo, de ese avivamiento puro del corazón de cada uno, de una conversión genuina al punto de ser mártires y verlo como algo glorioso, de ser fieles, comprometidos, gente temerosa de Dios, pasó a un relajo, a una vida cristiana tibia, a una vida cristiana paganizada. Mire, ¿sabe qué fue una de las cosas? Y con esto termino esta parte y seguramente va a ser difícil para algunos. Usted sabe que de una de las cosas que se paganizaron fue la fiesta al dios Sol, al solsticio. Solsticio. ¿Y sabe cuándo se da esta fiesta pagana? El 25 de diciembre. Diga. Esto es una fiesta, investigue, ¿no? Es una fiesta pagana
del paganismo romano y antiguo, donde le daban honor y gloria al nacimiento del dios Sol. Pero ¿sabe qué hicieron? Para empezar a generar acuerdos, quitémosle eso del nombre de solsticio o esta fiesta y pongámosle el nacimiento de Jesús. Bueno, yo sé que muchos aquí ya lo saben. Sí, mis amados, el 25 o 24 de diciembre que el cristiano común tiene como nacimiento de Jesús es una fiesta de orden pagano. Jesucristo no nació el 25. ¿Sí sabía eso o no? Entonces nosotros no tenemos por qué estar celebrando eso, por más que lo hayan cristianizado. Ahora, que estas fechas, llamémosle fechas de fin de año, ¿son bonitas? Sí. Hay tradiciones bonitas en familia, compartir. Si se quieren dar un regalo, a mí me gusta. A mí me encanta la natilla y el buñuelo, ¿cierto? Y compartir. Pero que nosotros digamos que estamos celebrando el nacimiento de Jesús, no. Y un cristiano genuino tiene que tenerlo claro. Históricamente, la iglesia celebraba el nacimiento de Jesús, el 24. Antes de esto, nunca. Ahora, bíblicamente, si el Señor, mire lo sencillo, si el Señor Jesucristo hubiese creído que esto era importante, pues lo hubiera dejado, ¿no? O los apóstoles lo hubieran enseñado, ¿sí o no? Pero ninguno. Eso no es una enseñanza bíblica, ni siquiera de la primera iglesia, ni de los padres de la iglesia. Esto fue una costumbre que trajo todo este paganismo. Además, si esto es aterror, se va a aterrar de otras cosas. Bueno, yo sé que muchos aquí ya lo saben. No, el Señor nunca estuvo interesado en poner una fecha de día de nacimiento. Si Él vuelvo y le digo, si hubiese creído que era importante, la hubiese puesto. Celebren el día de mi nacimiento. ¿Él dijo eso? Ahora nosotros podemos decir, celebramos el nacimiento, sí, pero no con una fecha. La mejor forma de celebrar el nacimiento de Cristo es a través de una vida de piedad, de santidad y de gloria al Señor. Eso, si quieres celebrarlo, celébralo de esa manera. No, ese no era el propósito. Obviamente vemos en el Evangelio de Juan, el Verbo se hizo carne. Era un propósito de Dios que Cristo viniera así y naciera. Y sí, y cuando vemos el Evangelio de Mateo y entre otros, narra cómo fue el nacimiento, pero no pone fechas. Hay algunos que se han atrevido por ahí más o menos a poner fechas posibles, porque es que no hay algo así determinado. ¿Y sabe cuándo es? Dice que posiblemente en marzo fue el nacimiento. Casi que digámoslo, está cerca a la fecha también de su muerte en la cruz y su resurrección. Ahora, la fecha que celebra Semana Santa, que se celebra en Semana Santa, que también es religioso, podemos decir que eso sí está un poco más cerca. ¿Por qué? Porque eso está de alguna manera alineado con los judíos, con la Pascua judía que todavía se celebra, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí sacan algunas conclusiones, ¿cierto? Pero el Señor no está interesado en que nosotros le estemos celebrando su nacimiento, que por supuesto es importantísimo y lo celebramos en el sentido de que reconocemos el amor de Dios a través de haber mandado a su Hijo aquí a este mundo. Pero Cristo no se quedó pequeñito, como por ahí tienen un fetiche o una idolatría a un famoso niño Jesús, ¿cierto? Como si se hubiera quedado chiquito. Niño Jesús. ¿Usted cree en el niño Jesús? No, yo creo en el Señor Jesucristo. Se hizo hombre, ¿cierto? Y cumplió un propósito. Ahora, que las fiestas de diciembre, de fin de año y todo esto son una buena oportunidad para evangelizar. Claro, eso sí, véalo como una buena fecha para enseñarle a la gente qué es la verdadera natividad y cuál fue el propósito de Dios a través de ella, en Cristo Jesús, su Hijo. Eso sí, pero que yo esté igual que el mundo celebrando. O sea, eso sería lo mismo que decir que está bien celebrar Halloween. Imagina un cristiano en la casa llena de telarañas, de murciélagos, de calabazas. Pues es del mismo orden, véalo. ¿Por qué entonces Halloween no? Entonces, ¿por qué Navidad sí? ¿Sí ve? Eso sería hipocresía.
Ay, pastor, no sea tan legalista, no sea tan... No, ¿somos o no somos? ¿Somos o no somos? Es que ese es el problema del paganismo, cómo se paganizó el cristianismo, donde dieron cabido a lo mundano con lo espiritual y hicieron ahí un masacote. Y muchos quieren vivir en ese masacote. ¿Sí o no? ¿Así vivió la iglesia primitiva? Para nada. ¿Mm? Yo sé que esto es duro. Yo sé que dentro de 8 días seguramente van a haber 5 personas aquí. Bueno, no. Van a haber más, ¿sí o no? Para la gloria de Dios. Pero yo creo que uno tiene que llegar un día donde debe pensar realmente si uno quiere glorificar al Señor. Aunque eso cueste aún cosas personales o cuestiones aún hasta familiares. No estoy diciendo que debemos volvernos ni amargados, ni tampoco como algunas sectas, ¿cierto? Legalistas o fanáticas. Pero sí debemos ser radicales. Porque en último a quien debemos honrar y glorificar es al Señor. Antes que nuestros propios apegos, que muchos de ellos son mundanos. El apóstol Pablo dijo, muchas cosas son lícitas, ¿sí o no? Entonces ahí entra a jugar 2 cosas, ¿puedo o debo? Pregúntese, ¿puedo o debo? ¿Podemos? Sí. ¿Podemos? ¿Debemos? Eso pregúntese. ¿Podemos? ¿Un cristiano puede adulterar? Puede, vuelvo y digo, puede. Sí. ¿Sí ve? Hay gente que dice, yo he escuchado, ¿no? No, yo soy creyente, yo soy cristiano, pero, no hay que ser tampoco tan... Eso a mí me está abriendo una posibilidad muy peligrosa. Es una posibilidad muy peligrosa. ¿Sí o no? Eso es como si yo digo, no, yo soy el pastor de la iglesia, tengo claro muchas cosas, pero pues una canita al aire al año no es mala. ¿Qué pensarían de mí? Entonces hay personas que, no, pero un traguito no es tan malo, ¿sí o no? ¿Sí? Ese es el mismo orden. Esos peros son peligrosísimos. No, es que eso es fanatismo, es legalismo. No, fanatismo es cuando nosotros ya incurrimos en cosas donde matamos, ¿cierto? O asesinamos. Entonces, digámoslo que para que lo entendamos, ser legalista o al punto de fanático es que yo salga a los niños que pasan disfrazados y a los papás los va y los maltrate porque están haciendo eso. ¿Sí me explico? Otra cosa es que yo no comparta y la Biblia dice no participéis de las obras infructuosas, no participo, más bien, dice más bien que reprenderlas. Y la manera de reprender es a través de mi propia vida, de seguir lo correcto, pero no ir a maltratarlos, no ponerles veneno en las bananas, pues. No, eso es legalismo. Y hay corrientes religiosas así, por eso se inmolan y se matan y entran y hacen cantidad de cosas. Muerte a los judíos, muerte a los cristianos. Eso sí es legalismo y fanatismo. Nosotros no, nosotros debemos amarlos. A pesar de eso, así éramos nosotros, ¿sí o no? Pero el hecho de que los amemos no quiere decir que hagamos lo mismo, que es diferente. Todo nos conviene, todo es lícito, todo es lícito, más todo no conviene. O sea, ¿puedo? Sí. ¿Más debo? No. ¿Ya? Esas caritas. Bueno, el único que realmente hace que esto para nosotros se convierta en algo veraz. Y quiero volver a terminar antes. Mire cómo nos quedamos aquí, pero es que de verdad me parece tan maravilloso todo esto, que aún viendo la historia de esto, el Señor nos hable hoy como iglesia, y sobre todo a través de este pasaje de Jeremías, que quiero volverlo a leer para que oremos. Esto continúa, ¿no? Que eso está muy bueno. Seguimos con todo lo que se generó y lo que ha traído tanta desgracia a la iglesia y sobre todo tanta muerte espiritual y tanta gente confundida creyendo que está bien cuando está mal, que es lo más terrible. ¿Sabe qué es de las cosas más terribles? Y es lo que ha logrado el enemigo hoy, que hay muchos supuestamente cristianos, podríamos llamarles pseudocristianos, que creen que está bien, que creen que son salvos, pero no lo son. Leámoslo nuevamente y oremos. Así dice el Señor. Mire, yo quiero que esto lo leamos y que usted cierre sus ojitos por un instante y escuche. Y que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a tu vida a través de este pasaje. Así dice el Señor.
Deténganse en los caminos y miren. Pregunten por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y anden por él y hallarán descanso para sus almas. Quiero invitar a Edwin y Luz Adriana, por favor. Toman el pan, toman el vino. No recuerdo quién lo compartió la vez pasada. Bueno. Y usted, mi hermano, ahí donde está, en una actitud muy bonita de humildad, hoy conforme a lo que el Señor ha hablado a tu vida, conforme a su palabra, ores. Yo voy a guiar una oración, pero mientras llega el pan y el vino a tu mano, oremos. Oremos. Y si lo haces con tus ojos cerrados, no es que precisamente lo que estamos hablando, no es que el cerrar los ojos sea algo más sublime, es simplemente para no distraernos y para estar allí en una muy, muy buena comunión con el Señor. Por eso el Señor dice cerrada la puerta, pero como no podemos cerrar la puerta, por lo menos cierra tus ojos en este momento y órale al Señor conforme a lo que hoy habla. Seguramente muchas de esas cosas hasta no nos gustarán, pero está bien, de eso se trata. Precisamente el Señor exhorta también, el Señor disciplina, el Señor, parte de su amor y parte de sus atributos es su juicio. Pero el juicio sobre nosotros es santo. No es un juicio para condenación, es un juicio para mostrarnos que hay cosas que no están bien en nuestra vida y que definitivamente si queremos ser unos genuinos y verdaderos hijos de Dios, hay que hacer y que hay que adoptar un verdadero forma de vivir para glorificar al Señor. Señor Dios, Padre todopoderoso y eterno, Señor, tú nos has sostenido y has sostenido a tu iglesia, Señor, en medio de las persecuciones, confusiones y seducciones. Padre, hoy venimos ante ti como una generación que desea ser fiel, santa y obediente. Padre, gracias por mostrarnos a través de la historia que no todo lo que brilla viene de ti, que no toda comodidad es bendición y que no toda acepción es señal de aprobación divina. Padre, despiértanos de ese sueño espiritual que a veces vivimos y líbranos, Señor, de la mezcla con el mundo. Y santifícanos, Señor, en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Haznos como la iglesia perseguida, firmes, Señor, en la fe, puros en el corazón, valientes en la obediencia. Que no nos vendamos por privilegios, ni nos callemos por conveniencias. Espíritu Santo, enciende en nosotros un fuego que no se apague, una pasión por la santidad, una convicción que no se negocie, una fidelidad, Señor, que no se corrompe. Padre, que esta iglesia, que esta comunidad, Señor, aquí en Sublime Gracia, en Armenia, Señor, sea una congregación que no se conforme, que no se contamine, que no se acomode, Señor, a las cosas de este mundo, sino que se levanta, denuncia, ama y permanece fiel a tu palabra, a tu verdad. Señor, hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, el Cristo que no buscó tronos, sino cruz, el Rey que no pactó con el mundo, sino que lo venció. Señor, oramos con temor, con fe y esperanza, entendiendo, Señor, y sabiendo que no es fácil, pero, Señor, tú nos has mostrado, aún históricamente, que sí es posible permanecer fiel en medio de un mundo cruel, de un mundo caído, de un mundo que busca lo suyo. Pero nosotros, Señor, aquí estamos porque de verdad, de corazón, aún en medio de nuestras fallas o debilidades que podamos llegar a tener, queremos honrarte de corazón. Y una muestra de ello, Señor, es que hoy queremos tomar el pan y el vino, reconociendo que tú eres el Señor, no solamente el Salvador, sino el Señor. Y cuando decimos Señor es porque de verdad nos queremos rendir a ti, a tu palabra y a tu verdad. Señor, como hoy podemos entender a través de este pasaje, Señor, de Jeremías, tu profeta, que debemos detenernos y mirar y preguntarnos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron estos hombres, estas mujeres, estas familias
para que hoy, Señor, nos tengan hablando de su fe, de su fidelidad, de su santidad, de esa conversión genuina que tuvieron, a pesar de que muchos de ellos pasaron a ser mártires. Señor, que hoy aprendamos, que nos detengamos, que ellos siempre confesaron un solo camino, una sola verdad, un solo Señor, que no se dejaron contaminar por el mundo, que no se dejaron llevar por todos los deleites de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Padre, pero también nos preguntamos qué pasó. ¿Qué pasó con esta iglesia, Señor? ¿Qué pasó con esta comunidad? ¿Qué pasó con esta cantidad de hombres y de mujeres y de familias fieles? ¿Por qué se dejaron contaminar muchos de ellos? ¿Por qué dejaron su fe? ¿Por qué dejaron su temor? ¿Por qué dejaron su lealtad, su firmeza? Y empezaron a abrazar nuevas cosas. Señor, porque sabemos que el viejo hombre todavía está allí. Y el diablo lo sabe. Y el diablo sabe cuáles son las debilidades del ser humano. Pero también sabe cuáles son las estrategias que debe utilizar para menguar, para apaciguar la fe, la verdad, la fidelidad. Y para él es muy sencillo y sabe que el hombre es débil ante los deseos de este mundo, ante los deseos de poder, de fama, de riquezas, de vanagloria. Padre, yo hoy oro en tu santo nombre, Padre, para que seamos una iglesia que volvamos, Señor, a ti, a la verdadera fe, la fe genuina, a la santidad, al temor, a colocarte a ti de verdad, de corazón en el primer lugar. Que nadie, como dice el apóstol Pablo, nadie. Señor, hoy vemos con preocupación y con tristeza, contrario a lo que tú dices en Romanos a través del apóstol Pablo, que nadie nos podrá separar. Hoy vemos que cualquier cosa separa a tus hijos de tu verdadero amor. Hay gente que cualquier cosa lo aleja, lo separa, lo distrae. Prefieren estar en cosas de este mundo que estar aquí, siguiendo los deleites, el poder, la fama, la avaricia. Tu palabra dice que no podemos servir a dos señores. No se puede. Hay unos que creen que sí pueden y por eso están como están, Señor. Guárdanos, Señor, si nosotros en algún momento hemos caído en eso. No, mi deseo, Señor, y oro por ello y clamo por ello, Señor, es que solamente te sirvamos a ti. A ti, Señor. A ti todo honor y toda gloria. A ti sea la gloria para siempre, Señor. Por eso, si tú no estás de acuerdo con todo esto, pues no tomes el pan, no tomes el vino, sencillo. No participes de la Santa Cena porque sería indigno que tú tomes hoy el cuerpo de Cristo de una manera simbólica si realmente no estás de acuerdo con el camino. Si tú no le das el primer lugar al Señor, si tú no lo honras de una manera genuina, no la tomes. Y tómala cuando tú sientas de corazón que de verdad sí has nacido de nuevo, sí de verdad has hecho de Cristo tu Señor y Salvador. Has puesto tu fe y solamente tu fe en Él. Te has arrepentido genuinamente y has confesado su nombre. Si no, no tendría sentido que digas que estás tomando la sangre y el cuerpo cuando realmente Jesucristo no es tu Señor. Pero sí es tu Señor, tómala. Y tómala con alegría, con gozo, con esperanza, con paz. Porque este pasaje de Jeremías termina diciendo, y hallarán descanso. Señor, descansamos cuando entendemos que tú eres el único camino, la única verdad, el único Señor. Que somos tus hijos y tú tienes cuidado de nosotros. Somos tu pueblo, que somos tu nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio, para que anunciemos tus virtudes. Tú que nos sacaste de las tinieblas a la luz admirable, nos has dado una nueva ciudadanía, has escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Señor, eso es más que suficiente. Eso es más que suficiente para que hoy yo pueda rendirme y darte gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Pero, Señor, igual tú eres fiel y verdadero y tú has prometido ir delante de nosotros, cuidar y sustentar tu pueblo. Por eso, muchas gracias, Señor. Y también celebramos esta cena, Padre, dándote gracias por lo que has hecho, Señor, y estás haciendo y harás. Gracias, Padre, por el mes de octubre que acaba de terminar. Gracias porque a pesar de los inconvenientes, a pesar de todo el caos que hay en este mundo, Señor, tú permaneces fiel. Y por eso nosotros no depositamos nuestra fe y nuestra confianza en las cosas de este mundo.
porque van y vienen, Señor, suben y bajan. No, Señor, tú permaneces igual. Tu palabra es igual, fiel y verdadera siempre. Cielos, tierra pasará, mas tu palabra siempre va a permanecer. Señor, gracias por tu fidelidad, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú sí cumples. Por eso, Señor, nosotros debemos siempre poner nuestra mirada en ti, autor y consumador de nuestra fe. El que vive y reina por los siglos de los siglos eres tú, Señor. Perdóname, Señor, si en algún momento he puesto mi esperanza, mi paz, mi felicidad, mis planes o propósitos en mí mismo o en los demás o en las cosas o en las circunstancias. Señor, sé que debo ser diligente, sé que debo ser proactivo, pero tú me das la sabiduría para llevarlo a cabo en el temor y en la santidad que debe ser. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy comparte este pan y este vino, Señor, aquí unidos como iglesia, como parte de tu cuerpo, Señor. Hoy tomamos este vino, Señor, y este pan, el cual bendecimos en tu nombre, recordando que tu sangre fue derramada, Señor, allí en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, para que yo hoy pueda tener la oportunidad de estar delante de ti, Señor, ya siendo justificado y santificado y teniendo el sello de tu Espíritu Santo, Señor, que es algo grandioso, que son las arras o la garantía de que tú vienes pronto por tu iglesia, por nosotros. Padre, hoy tomamos este pan, Señor, que representa tu cuerpo, que fue partido, fue quebrantado, Señor, para que hoy, Señor, yo sea salvo, para que hoy yo sea perdonado, para que yo hoy sea parte de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Yo te invito para que tú abras tu propia boca en esta mañana, tus propios labios, y saques de tu corazón esas palabras de gratitud. No por algún milagro, no por, no sé, solamente hoy nuestra gratitud sea porque Él entregó su vida a cambio de la nuestra. Él murió en nuestro lugar. Él derramó su vida, su sangre preciosa y maravillosa para darnos la oportunidad de ser llamados hijos de Dios, para perdonarnos y darnos vida eterna. Eso es lo único que hoy nos tiene aquí y nos mueve en gratitud, en alabanza y en adoración. Yo te invito a que tomes el pan. Toma el pan en ese momento, dándole gracias al Señor. Dile gracias, Señor, porque hoy comparto este pan como iglesia, como parte de tu cuerpo, recordando, trayendo a memoria, Señor, que tu cuerpo fue quebrantado. Allí, Señor, tú fuiste molido aún, dice tu palabra, molido. No abriste tu boca porque sabías que a través de ello ibas a abrir la oportunidad y la posibilidad de que nosotros pudiéramos estar delante de ti, Señor. No hay mérito alguno en nosotros, Señor, nada, cero, Señor. Solamente tú te llevas toda la gloria, todo honor y la alabanza. Por eso, Padre, hoy tomo este pan, reconociendo ello y trayendo a memoria tu amor, tu bondad, tu gracia y tu misericordia sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Señor, también tomamos el vino, fruto de la vid. A través de ella recordamos que tu sangre es bendita. En ella está la vida y tú la derramaste, la entregaste por amor a nosotros. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Y a través del derramamiento de tu sangre allí en el Calvario, cada gota, Señor, representa tu vida, Señor. Y tú entregaste tu vida porque yo estaba muerto en mis pecados y deleites. Tu palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de tu gloria. Señor, yo estaba destituido. Yo estaba apartado. Yo estaba en la oscuridad a causa del pecado. Pero tú allí en la cruz llevaste todo pecado, toda iniquidad. Y por tu llaga fuimos curados y sanados, Señor. Y hoy me deleito, hoy me gozo de ser llamado tu hijo, Señor, por tus méritos, por tu sangre bendita, Señor, que hoy tomo este vino recordando lo que tú hiciste en gratitud, Señor. Por eso tomemos el vino, dándole gracias al Señor por lo que Él hizo allí, por cada uno de nosotros, aún sin merecerlo. Ahí está su amor, ahí está el sello de su gracia, ahí está el sello de su misericordia, su bondad. Tomemos el vino dándole gracias al Señor. Gracias, Señor. Señor, tu palabra también nos dice que a través de compartir el pan, el vino, también no solamente recordamos lo que tú ya hiciste, sino también recordamos que tu venida
está pronta. Y tú vienes por una iglesia sin mancha, sin arruga. Una iglesia que esté vigilante. Una iglesia que esté proclamando tu verdad. Que esté viviendo para ti y para tu gloria, Señor. Y eso, Señor, no es posible si lo hacemos en nuestras fuerzas. Solamente podremos llegar a ser verdaderos testigos tuyos aquí y hasta lo último de este mundo, bajo la llenura y la presencia de tu Espíritu Santo y por la proclamación del Evangelio, de tu palabra, que transforma vidas y da vida eterna a todo aquel que se arrepienta y confiese tu nombre como Señor y Salvador y empiece a vivir una vida que realmente glorifique, no por obras, Señor, porque nadie es salvo por obras, pero una persona que ha sido redimida, justificada y ahora vive en la regeneración y la santidad, por supuesto que va a hacer buenas obras que han sido preparadas de antemano para todos aquellos que debemos andar en ellas. Que así sea, Señor. Padre, gracias por esta mañana, por este tiempo tan importante. Yo agradezco por la vida de mis hermanos que hoy han dispuesto, seguramente a pesar de muchas otras situaciones, el venir aquí y estar aquí, Señor. Eso ha demostrado que tú eres demasiadamente importante. Tú y la iglesia, Señor, porque no solamente tú también, Señor, te gozas en medio de la alabanza de tu pueblo. Gracias, Señor, por ellos. Gracias por la fidelidad, el amor. Gracias, Señor, porque también te honran, Señor, de una manera financiera que hace posible, Señor, que esta obra se sostenga, crezca y aún podamos seguir hacia adelante, Señor. Gracias por la fidelidad de todos aquellos que con amor y gratitud hoy, Señor, traen, Señor, a la folía para que haya abundancia en tu casa, Señor, que así sea. Gracias por las personas que sirven, que ayudan, que apoyan. Gracias, Señor, porque a través de ello también muestran cuán importante eres tú, Señor, y tu obra, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo, gracias por este día, gracias por esta semana que inicia, por este mes, Señor, el cual desde ya te damos gracias por todas las bendiciones, por tu provisión, cuidado, Señor, porque, Señor, tú suplirás a cada uno conforme a tus riquezas en gloria. ¿Quién más que tú, Señor? ¿Quién más que tú, Señor, conoce la necesidad hoy de tu pueblo? Y sé, Señor, y estoy convencido por tu palabra que tú suplirás y llegarás a cada una de ellas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, que tengan un resto de día, de fin de semana muy, muy bendecida. Que el Señor los llene de su favor y su gracia siempre. Y si el Señor lo permite, nos volvemos entonces a ver dentro de 8 días. Domingo 10 de la mañana. Un abrazo para todos. Bendiciones para los que están en la transmisión también.